Dios es quien nos permite tener esta gran oportunidad y no me canso de decirlo, es siempre un privilegio poder tener este contacto con ustedes de esta forma y llevar ese mensaje de esperanza, de amor que el Señor nos regala a las mujeres y a los hombres también, pero estamos en un programa para mujeres, de acuerdo a lo que su palabra nos enseña. Es necesario que nosotras recordemos algunas cosas, enseñanzas que quizás las hemos oído en algún tiempo y las hemos dejado pasar y que están afectando o han estado afectando la vida de millones de mujeres a través del tiempo. Los resultados de estudios que se han hecho en poblaciones de mujeres que están en cárceles dicen continuamente, repiten continuamente, que muchas de ellas, un gran porcentaje, testifica que sus problemas, sus dificultades, sus trastornos tienen inicio en la ausencia permanente de sus padres, del papá, básicamente en este caso, que cuando no se criaron con ellos o cuando se criaron y la ausencia del papá era tan remota y a veces tan fría, tan distante o tan agresiva o tan abusiva, las niñas crecieron con tantas inseguridades, tantas situaciones conflictivas dentro de ellas mismas, que al paso del tiempo terminaron siendo muchachas violentas, muchachas agresivas, muchachas muy desajustadas. Es evidente que estos resultados solo están hablando de la condición del corazón humano. Al final, si no tenemos a Dios, no le hacemos caso, no vamos a tener ninguna responsabilidad y no nos vamos a sentir, ni el hombre ni la mujer, seguros de poder hacer lo que tenemos que hacer. En la palabra de Dios, Dios se encarga de enseñarnos cuán importantes son papá y mamá, no solo uno de ellos. Pero al mismo tiempo nos enseña que lo que el papá debe hacer o la mamá debe hacer, sus responsabilidades, sus funciones, sus capacidades, cómo deben volcarlas, cómo deben llevarlas, cómo deben dosificarlas, cómo ellos, la presencia de ellos en la vida de sus hijos es tan importante que va a afectar no solo a la muchacha, a las hijas y no solo a los varones. Dios nos enseña por medio de su palabra ejemplos muy contundentes y vamos a tratar algunos de ellos ahora y en otros programas también hablaremos de eso. Cómo el papá puede ayudar o puede desayudar, cómo puede abrir ciertas experiencias de bien en la vida de sus hijas, cómo puede guiarlas, cómo puede comprenderlas, cómo puede ser un modelo que estas chicas después, al elegir sus esposos o al aceptar el tiempo del matrimonio, pueden ser mujeres de bien, mujeres virtuosas. Aunque no sean perfectos sus padres, llevará dentro de ella experiencias que van a marcar un camino recto, un camino de bien. Y serán mujeres, serán madres, serán ciudadanas que traerán a su alrededor, a su atmósfera, muchas cosas que tienen sentido. Y van a ser consejeras, van a poder ayudar a otras mujeres para que caminen en el camino de justicia. Dios nos dice que cuando nosotros somos expuestos, ya sea hombres o sea mujeres, vuelvo a decir en este caso, cuando las mujeres somos expuestas a un buen modelo masculino, entiéndase, papá, nosotras vamos a ser mujeres bastante maduras, porque Dios permitirá que ese modelo, ese ejemplo, esas enseñanzas, esas experiencias y vivencias vengan a nuestras vidas a enriquecernos, no a restarnos. Las invito a que ustedes se queden allí y que puedan hoy con nosotras compartir estos ejemplos. Vamos a ver 2 ejemplos de mujeres que sus padres trastornaron sus vidas y un ejemplo de un padre que sí hizo lo que tenía que hacer y sus hijas pues recibieron esas bondades. Ahora regresamos. Jesus Christ is coming back for his church.
The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Bueno, aquí estamos de nuevo. Como les dije en el primer segmento, vamos a hablar de ejemplos, algunos ejemplos bíblicos, del efecto, el poder, la eficiencia de un padre que hace lo que debe hacer conforme ese diseño que Dios colocó en el hombre, en el varón, para que pueda tener una familia y esa familia llegue a ser estable. Hoy vamos a hablar, como les dije, de 3 ejemplos. Y empezamos con el primero, que es un padre que hizo mucho daño. Y nuestras hermanas van a estar compartiendo, vamos a estar juntas compartiendo. Yo te pido que te quedes, escuches, porque quizás Dios a través de ti pueda traer sanidad a otros o a otras. Así que empezamos viendo a un hombre que quizás has escuchado, era sobrino de Abraham, su nombre fue Lot y tuvo 2 hijas. Escucha la historia. Para hacerle un pequeño resumen de la historia de Lot, Lot y Abraham tienen unas diferencias porque sus siervos no se estaban llevando bien y Abraham generosamente a su sobrino, como decía Orfa, le dice: escoge tú la tierra donde deseas vivir, porque juntos no podemos estar porque no quiero diferencias. Y Lot toma... mira, o sea, como dice la palabra, alza su mirada y ve cuál es la tierra, la que más le convenía a él, la que más tenía agua, la que más tenía pastos para sus ovejas. Y la tomó, yo creo que él se llenó de... No tomó una decisión pensada, porque no midió las consecuencias desgarradoras que fue mudarse cerca de Sodoma y Gomorra. Exactamente. Como bien dices, Lisa, él se acercó mucho a la tierra de Sodoma, que fue el lugar donde él escogió dirigirse, y la palabra nos describe la condición espiritual de los habitantes de ese lugar. Eso lo podemos ver en Génesis 13. Dice que eran hombres malos, pecadores en gran manera contra Jehová. No solamente pecados entre ellos, sino contra el Señor. Eran un pueblo rebelde, soberbio. Era un pueblo rico, porque dice que estaban saciados, ociosos, sin compasión, hicieron abominaciones. Entonces a este lugar es que se dirige Lot, con su ganado, con su familia. No específicamente de primera decisión cayeron en Sodoma, se dirigieron a esa llanura y fueron acercando sus tiendas, sus casas hasta este lugar. Y todo esto, lo que me llama mucho la atención es que los habitantes de un lugar se identifican con el lugar per se y viceversa, porque el lugar lo hacen los habitantes. Entonces, la condición espiritual de las personas que vivían ahí y del lugar influyeron muchísimo en la vida de esta familia. Y algo que me llama mucho la atención mientras estudiábamos todo este pasaje es en 2 Pedro cómo nos dice que el Señor trajo destrucción sobre esa tierra, aunque vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero me llamó la atención y la puso por ejemplo, como ejemplo de lo que sucede cuando las personas viven impíamente, que fue lo que sucedió en el caso de esta familia. Así mismo, Cindy, y como tú dice la palabra que sobre esta ciudad, por esa impiedad vino destrucción.
y podemos ver cómo todo el ambiente y el entorno literalmente afectó por la familia de Lot y sus hijas, y cómo ante un cambio inesperado, cómo podemos ver cómo aflora realmente cuáles son las prioridades que hay en nuestro corazón. Y seguimos leyendo la historia y vemos que cuando se destruye la ciudad y ellos salen, lo primero es que, bueno, pierden todo lo que tenían, porque con la destrucción de la ciudad, pues se va todo lo que ellos, o sea, todas las posesiones, su casa, su ganado y todo, su casa, su lugar, o sea, donde pertenecían. Pierden a su madre también, porque una de las instrucciones era que no podían mirar hacia atrás, y su madre, en desobediencia, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. O sea que en un momento, en un instante, o sea, de un día a otro, estas jóvenes pierden su casa, pierden a sus prometidos también, porque los prometidos no quisieron creerle a Lot. Perdieron a su mamá, y justo el día después de todo esto vemos cómo florece lo que había en su corazón. Y al verse solas con su padre, ellas se preguntaron que de dónde iban a conseguir descendencia. O sea que vemos primero que lo más importante en su vida era como la descendencia, aunque sabemos que era muy importante en esa época. Pero lo importante es destacar cómo ellas, para buscar que lograr sus prioridades, ¿a qué recurren? Y recurren justamente a lo que habían hablado ustedes, o sea, Sodoma estaba lleno de sexualidad, de inmoralidad sexual, y ellas recurren a emborrachar a su papá para poder lograr tener una descendencia. O sea, no se les ocurrió que en una ciudad cercana había hombres que ellos pudieran encontrar, sino que el único recurso fue, necesito una descendencia, y el hombre que tengo enfrente es mi papá, no me importa, lo voy a emborrachar y voy a cometer una inmoralidad sexual con mi papá para lograr el cometido. Sí, qué pena, María, pues lo que dices, y partiendo hasta de lo que decía Liz en el principio, también hablamos de Lot, y es un ejemplo de una paternidad inefectiva, porque hasta cuando su tío le dice, no podemos estar juntos, escoge tierra, él pudo haber honrado a su tío primero, decirle, escoge tú, es el mayor, en señal de respeto. En su corazón había el deseo pues de la bonanza, ¿verdad? Porque sus ojos se llenaron tras lo que vieron sin pensar las consecuencias. Entonces creo que el núcleo de esta enseñanza también es la obediencia, y tenemos que ver las consecuencias de la desobediencia, y como uno dice, una obediencia parcial es desobediencia también. Entonces tú hablabas, María, de cómo un día llegó la destrucción. Pienso en él, en sus hijas, en su misma esposa que luego muere. En un día repentinamente llega la destrucción, pero a la vez ellos están viendo milagro tras milagro, porque Dios manda este ángel, y en Génesis 19 describe cómo toma a Lot, ¿verdad? Y lo guarda en la casa, cómo todos estos hombres que estaban afuera, que estaba el espíritu de homosexualidad ellos buscando y querían ir tras las hijas, ir tras los ángeles, los hombres, y cómo Dios desata sobre ellos. En un segundo dice la palabra que el ángel lo hirió con ceguera, desde el mayor hasta el menor, para que no pudieran encontrar la puerta. Entonces ahí te habla de cómo estaba la contención del pueblo, como decía Cindy, desde el mayor al menor. Pero habla, es un milagro lo que hace el ángel para guardarnos, que lo hiere con ceguera. Entonces, tal vez resumiendo lo que han dicho ustedes y las consecuencias de la desobediencia, estamos hablando ceguera a esos habitantes, hasta Dios tratando de frenarlos, de que no siguieran en su locura. Pero muerte de todos los moradores de esa ciudad, pérdida de todos sus bienes. En el caso de ella, pérdida de su madre también. Porque aquí también dice, como el ángel le dijo, escapa por tu vida, no mires atrás. Es decir, no era importante la bonanza ni lo que quedaba, sino el futuro que Dios quería darle como lo estaban librando. Y aún así, ella miró atrás. Es decir, que ahí hay tres consecuencias de lo que era desobediencia. Y es increíble cómo, a pesar de que ellas vivieron la misericordia de Dios para con ellas como quiera no pudieron ver esa misericordia realmente, o no la pudieron apreciar, porque la forma en que ellas siguen actuando, aún después de esa misericordia, vemos que su corazón realmente estaba lejos del Señor, y quizás porque nunca tuvieron una influencia quizás positiva, porque donde estaban era bien negativa, o eso fue lo que más recibieron, porque uno no sabe si quizás en algún momento estuvieron con Abraham, pero ciertamente lo que sabemos es que por los frutos de ellas
Sodoma y Gomorra ya se había incrustado muy dentro de su corazón. Y así como se dice que en las crisis sale lo que está en tu corazón, vemos como entonces en esta crisis ellas no confían en que si Dios la sacó de ahí, de ese lugar, Dios le va a dar probablemente descendencia, o Dios va a hacer algo con ellos, porque ¿para qué los sacó si no? Si Dios los está sacando es para darle una esperanza, llevarlos a otro lugar. Claro. Sin embargo, ellas, ¿qué hacen? Recurren entonces a una solución inmediata, una solución que ellas tomaron por su propia mano, en cuanto a los valores, entre comillas, que ellas tenían, que era embriagar a su padre y tener relaciones con él, o sea, hacer un incesto y hacer una violación también, porque no es solamente incesto, tenemos que entender que si ellas lo hicieron a costa de que él estuviera inconsciente, también es una violación. Correcto. O sea que cuántas cosas ellas realmente realizaron, que realmente te dejan ver lo que estaba en su corazón y lo que ya Sodoma y Gomorra había hecho en ellas, o se había influenciado en ellas, ¿verdad? Así es. Entonces es sorprendente como ver todo eso, lo que sale en medio de ese desastre y en medio de esa misericordia que el Señor les muestra. Y si me permiten, antes de que creo que Zaida, tú vas a hablar acerca de eso, ¿verdad? Solo un comentario. ¿Cómo ante una tragedia de esa magnitud, en lugar de tú pensar, o reflexionar o meditar, esto ha pasado por la forma en cómo vivíamos, cómo éramos? O sea, es un momento para pensar en otra cosa, no en eso. Sí. Y el hecho de hacerlo, que es una maldad, porque a tu papá que tú le estás haciendo eso. No hay bordes, no hay fronteras, no hay límites. Está hablando de qué era lo importante. Sí, también oyendo a Lili me doy cuenta de algo, perdón, también otro comentario, es como ellas no involucran al papá, o sea, ellas están vivas por el papá, porque la misericordia llegó a su familia por el padre. Cómo ellas nos involucran a su padre en preguntar, ahí vemos algo en la comunicación y en la familia, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos de quién vamos a tener descendencia? Ya no se ve ningún diálogo de ellas preguntándole a su papá qué va a ser ahora de su familia, ¿verdad? La crisis, lo que sale y la Pero crisis. lo que se ve ahí, Orfa, yo veo es el poder, la influencia tan poderosa que tiene la cultura o el entorno donde las personas viven sobre las personas. Definitivamente esta acción aberrante que hicieron estas dos hermanas, en la cual se pusieron de acuerdo, porque lo hablaron, es producto de cómo se criaron y el lugar donde habitaron, ¿verdad? Se refleja perfectamente. Y como toda buena decisión en la vida o toda mala decisión trae consecuencias, pues sí, hay consecuencias, y consecuencias que se ven en toda la historia. Tuvieron 2 hijos con su padre, cada una tuvo un hijo, Moab, uno que dice, quiere decir procede del padre, y Amón, que quiere decir hijo de mi gente, de mis allegados. Y fueron conocidos estos como los amonitas. Y ciertamente más adelante en la historia del pueblo de Israel vemos como las consecuencias siguen, ¿verdad? Podemos seguir viéndolo en el próximo segmento. Ciertamente. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es diligente. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Partiendo de eso que tú explicabas ahora, Zaida, el Señor explica o habla, hace una comparación con respecto al carácter de Moab y hace una analogía entre Moab y lo que se hacía para tratar el vino y para llegar a tener un buen vino. Y en Jeremías 48:11 leemos que dice:
Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no ha cambiado. Entonces, el Señor ahí nos permite entender que Moab, desde su juventud, era como era. En él nunca hubo un cambio, una transformación, una renovación. Lo que hace falta para que el hombre sea distinto, en Moab no se produjo. Y evidentemente, Moab aprendió de su mamá y de su abuelo, probablemente porque era con quienes vivía, su forma de ser. Entonces volvemos al punto inicial, ¿verdad? El modelo de los padres y la forma en que los padres pueden entonces traspasar un ejemplo incorrecto a sus hijos. Y en Moab vemos ese efecto directo de esa paternidad que no era conveniente o no modeló adecuadamente. O sea que esa forma de describirlo del Señor realmente es muy, muy precisa, muy especial. Ay, sí, Niki, tú sabes que también vemos, como decía Cindy, que tal cual son las personas, así el pueblo, o sea, y los moabitas salen de Moab, así mismo como salen de los amonitas de Amón, de estas dos hijas de Lot, ¿verdad? Vemos la descripción del carácter de Moab en Jeremías, donde tú leíste en Jeremías 48, en el versículo 29 en adelante, habla de cómo era el carácter de Moab. Habla de que era un hombre soberbio, era arrogante, era altivo, era altanero y orgulloso. Casi nada. Casi nada. Y como Dios mismo describe y dice, yo conozco, dice Jehová, su cólera. Era un pueblo que lo sabemos, colérico, en gran manera enemigo de Israel. Pero no tendrá efecto, sus jactancias no le aprovecharán. O sea, esa altivez llega a ser jactancia. También sabemos de ellos que se engrandecen contra Jehová. Sabemos que ellos practicaban la idolatría. Ellos ofrecían sus hijos a Moloc y le adoraban. También sabemos que estos dos hijos vienen siendo descendencia directa de Lot. Son relacionados con el pueblo prometido, porque Lot es sobrino de Abraham. Y sin embargo, estos hijos de incesto y estos pueblos que salen de ahí eran sumamente coléricos, y amargados, y odiaban, enemigos principales del pueblo de Israel. O sea que vemos otra vez, como en tantos programas lo hemos hablado, la enemistad familiar, que lo que hay detrás espiritualmente, porque ahí estos pueblos nacen por pecado y desobediencia. Así es. Y cómo eso se vuelca en contra del pueblo de Dios y en contra de la familia, y un odio que hasta el sol de hoy no ha sanado. Yo creo que es muy importante también pensar en cómo no hacer los cambios necesarios en el tiempo correcto va a arrastrar tanta basura a través de las generaciones. Porque estas muchachas vieron milagros, fueron sacadas por la gracia de Dios de una destrucción inminente. Era tan inminente que los ángeles dijeron, los tuvieron que tomar de la mano y sacarlas. O sea, no fue de que, sí, nos vamos. Los ángeles tuvieron que tomarlas, salir con ellas, con Lot y con la mamá, para sacarlas del desastre. Están viendo que la situación es tan terrible. Escuchan lo que está pasando cuando empieza la destrucción. Y ni aún así resuelven acercarse a Dios, conocer a ese Dios al que le han ofendido. Y muchas veces nosotros en la vida vemos milagros tras milagros y no resolvemos nada tampoco. Al contrario, a veces nos endurecemos. Así es. Entonces es muy importante, primero, enfatizar por qué terminan así. Una mala decisión, poner las prioridades en lo que perece y no en lo que permanece. Termino diciendo esto, que es importante también. Lot vio el ejemplo de Abraham. Lot vio que Abraham era un hombre que había dejado todo, se había salido de Caldea, de la ciudad, y sin embargo está cerca de su tío, está siendo cuidado por su tío, porque él era huérfano. Abraham se hace cargo de él, ve el testimonio de Abraham, y él nunca tuvo una decisión real que se
se vea bíblicamente, aunque Pedro habla de que se sentía mal con la impiedad, le molestaba la impiedad, y de hecho tenía compasión, vio a los ángeles, que eran 2 hombres que vio, y los quiso llevar a su casa, pero una decisión real por Dios no se ve. Entonces eso es el antídoto. El antídoto es, nos están enseñando mal, pero vamos a oír lo que Dios dice para que podamos empezar a hacerlo bien. Así que esta es una enseñanza también muy interesante de ese primer ejemplo. Y vamos a ir al segundo ejemplo, porque hay otro. Muy bien, el segundo ejemplo es el de las hijas de Labán. Labán era hermano de Rebeca. Rebeca era la mamá de Jacob, esposa de Isaac. Entonces, aquí la historia se narra en Génesis 29 y habla de cómo se conocen Jacob y Raquel y en un pozo, y cómo él le anuncia que él es hijo de la hermana de su padre. Aquí él conoce a su tío, Labán se llamaba, y dice la palabra que él se enamora profundamente de Raquel, por lo que en esa época, y tú me corriges, Berfa, se usaba que uno trabajaba, ¿verdad?, para que el padre pudiera cederle una de sus hijas. No necesariamente, era algo que él dice. Es muy interesante lo que dice la Biblia, porque dice que él la vio y tenía un mes en la casa y se enamoró de ella. Y se enamoró de una forma tan fuerte, y su amor era tan fuerte que dijo: yo no tengo nada como pagarte, había siempre intercambios, las dotes, todo eso, no tengo nada que darte, pero yo te voy a trabajar 7 años. 7 años. Y que le parecieron cortos. Hay que saber qué clase de amor es ese. Bueno, pues dice aquí la palabra, esa era mi duda, pero Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor que te la dé a ti y no a otro. Así que ciertamente él trabaja 7 años y acabado ese tiempo dijo: bueno, pues ya, llegado el momento va a celebrarse la boda. Sin embargo, su tío lo engaña tanto a su hija como a su sobrino, y el día de la boda, en vez de entregarle a su hija Raquel, le entrega a su hija Lea. Pero lo que queremos estudiar, porque la historia está aquí en la palabra, es cómo ese padre trató a su hija como objeto, y qué significó para él tratar a su hija como objeto, y la dinámica familiar que él produce, no solo la ruptura que se da entre las hermanas, cómo hace doler el corazón de cada hermana y cómo hay esa rivalidad luego en el resto de su vida. Entonces, introduciendo este ejemplo que vamos a ir paso a paso, pues yo creo, Ñera, que sería muy bueno que enfatizaras para las personas que nos están viendo, que quizás no conocen la historia en sus detalles, que él produjo la ruptura, el trastorno. Ok, muy bien, pues digo aquí, como le decimos, Jacob se enamora de Raquel y le dice a quien sería luego su suegro, que es su tío, pero porque en esa época se casaban entre sí, que él trabajará por 7 años. Él trabaja esos 7 años, y el día de la boda, en esa época también pasaba que a los novios le daban, pues, ¿verdad?, se embriagaban, ¿verdad?, era parte de. Así que él no se entera luego hasta el hecho que no es a su esposa que él amaba y esperaba que le han entregado, sino a Lea, su hermana mayor. Me pongo a pensar también en Raquel, cómo esa noche de la boda la habrán escondido y agarrado en lo que pasaba todo eso otro con su hermana. Cuando Jacob se entera de esto y lo reclama, bueno, el suegro le hace trabajar, ¿verdad?, tantos años más para entregarle a su segunda hija. Así que realmente ahí lo que se ve es una transacción, y eso es la ruptura. Si a Lea le han entregado un esposo que no la ama, y Raquel está esperando al esposo que ama. 7 años esperando para que le hagan eso aquí. Y vemos cómo también, perdón, Cindy, vemos también cómo la palabra no tiene peso, porque él no, o sea, Labán no honró su palabra. Era un hombre mentiroso, María. Sí, engañoso completamente, pero no se lo estaban esperando, definitivamente, porque sus hijas tampoco esperaban que él iba a hacer eso. Y el mismo Jacob es que le dice: se cumplió el tiempo, o sea que tampoco Labán estaba muy atento a los 7 años. Claro. El hijo ya toca. Y yo me imagino que iba a comentar ahí con María, que en ese momento inicia la rivalidad entre esas 2 hermanas, el problema con el padre también, porque cómo esas hijas habrán visto al papá, lo que hizo conmigo, no tuvo compasión, sabiendo tú que
este era el compañero que me quería, que yo lo quería, como tú haces esto. O sea, esa, como tú dijiste, Gina, esa dinámica familiar dañada, que por lo que provocó fue que cada uno se distanciara emocionalmente del otro. Claro. Y también yo creo que me hace pensar que es como que las desatendió en un sentido, porque eran los padres que coordinaban los matrimonios. Entonces, si él quería que su hija mayor se casara, tenía 7 años para haberlo hecho, en vez de entregársela a Jacob. O sea, en esos 7 años él debió decir, ay, ya la chiquita está comprometida, déjame yo arreglarle el matrimonio a la grande, pero ni siquiera como que atendió esa parte. Así es. Es que cuando tú lees los capítulos que tienen que ver referentes a cómo funcionaba Labán, era un hombre sumamente codicioso, avaricioso, mercantilista, le gustaba sacar el mayor provecho y ve a sus hijas de esa manera. El grave error y el dolor que debe causar a un hijo, a una hija, que su papá lo trate de esa forma. Te cambio por lo que para mí me interesa en ese momento. O sea, no tienes ningún valor para mí. Ver ese modelo trae otras consecuencias. Y lo vemos más adelante, cómo ellas actúan. Y lo veremos más adelante, pero vemos cómo ese dolor hace que ellas actúen en contra de su papá. Cierto, vamos a hacer una pausa antes de continuar con esos efectos que vinieron a consecuencia de esto. Regresamos de inmediato. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Mateo 6:14. Y en resumen vemos la situación de estas hermanas que eran unidas y de repente por este padre que era egoísta, que quería tomar el provecho, toma una decisión y pone a sus 2 hijas, a Raquel y a Lea, rivales. Y yo me pongo a pensar en el dolor desgarrante que tuvo que tener Raquel cuando ve el día de la boda que al padre se lo da Lea. O sea, se da casamiento a su hermana mayor, al hombre que ella amaba. Y ni hablemos de Lea, el proceso que vivió, que ella no se sintió amada. Su padre las destinó a vivir una vida de rivalidad, porque fue ya de ahí en adelante se volvieron rivales de por vida por lo que representaba ser las 2 esposas del mismo hombre. Y en Lea yo puedo ver hasta ya un corazón en amargura, porque inclusive cada vez que tenía un hijo, pues ella el nombre del hijo lo asociaba al dolor de su corazón, de no sentirse amada. Eso lo vemos en Génesis 29, cuando el primer hijo Rubén le pone y le dice, el Señor ha visto mi aflicción. Sin duda ahora mi marido me amará, decía ella. Y luego el segundo hijo, el Señor ha oído que soy aborrecida. O sea que todavía permanecía esa condición de amargura y de tristeza en ella. Definitivamente ella nunca se sintió amada. Y en el verso 34 también vemos como dice, ahora esta vez mi marido se apegará a mí con su tercer hijo. Y así siguió. Pero fíjate, o fijémonos, un rapidito comentario. No podemos culpar a Jacob de que no amara a Lea.
Claro que no. Y el hecho mismo de que a él lo traicionaran de esa forma, lo pone, a un hombre lo pone agresivo. O sea, el abuso de su tío. Yo estoy amando a esta persona, trabajo 7 años para que me la conceda, y después entonces me trae a la hermana. Él no estaba enamorado de la hermana. Exacto. Lea cae en una trampa, su papá la metió en una trampa. La laceró, la seguramente lastimó. con engaño. Sí, pero fue un engaño. Claro, porque engaño. le dijo tal vez es por ti. Ni su abuelo ni su papá habían tenido 2 mujeres. O sea, él no estaba buscando eso ni siquiera. Exactamente. Pero a mí me impresiona, yo puedo ver cómo el proceder de su papá, o sea, de Labán, realmente laceró el autoestima de sus hijas y el autoaprecio, porque dice que ambas, las dos, dijeron, o sea, que era un sentir de las dos, que ellas dijeron, ¿tenemos todavía nosotras parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? O sea, ahí se ve totalmente sentimientos de desvinculación, o sea, no tenían ningún tipo de vínculo, ni sentían que realmente el padre lo dio hacia ellas. Y también vemos sentimientos de desarraigo cuando ellas dicen, nos han tratado como extranjeras. O sea, qué triste que ellas se sintieran así. O sea, vemos que a veces personas que son adoptadas pueden sentir eso, pero cuánto más o peor el que tiene padres y aún así siente eso. O sea, es algo muy que lacera bastante. Y que fueron tratadas como esclavas, porque ellas también decían, nos ha vendido. O sea, eso habla de que ambas sufrieron un abuso y un maltrato emocional. Sí. Así es. Nada más y nada menos que de su papá. De su papá. La vendió a las dos por 7 años de trabajo por cada una. O sea, es una persona, no le dijo, tómala, trabájame por estas 7 años. O sea, es una persona avasallante, abusadora. Y vemos cómo lo que hemos tratado de expresarle en el programa, o sea, y con los ejemplos, es cómo lo que aprendemos en la familia lo podemos repetir. Y más adelante vemos que a pesar de ellas haber sentido todo eso que tú acabas de explicar, Lisa, esa desvinculación, ese desgarro, ellas repiten exactamente el mismo patrón de su papá. Porque en el momento que tenían una necesidad, que era tener hijos, o más hijos, en el caso de Raquel, hijos, y en el caso de Lea, por la disputa que tienen entre las hermanas, quiere tener más hijos todavía, lo que hacen es que recurren a usar sus siervas para dársela a su esposo Jacob para tener más hijos. Entonces ellos repiten el mismo patrón. O sea, usan a sus siervas para lograr el objetivo que ellas buscaban. Exactamente lo mismo que hizo el papá. Lo repitieron. Y a Jacob mismo lo usan como objeto también. Aquí vemos cómo como tú dices, María, esa repetición va de generación en generación, se va traspasando a la siguiente generación, a los hijos, a los nietos. Vemos cómo esos modelos errados de los padres, los hijos los aprenden, los repiten y van empeorando, porque las cosas como que se escala, exactamente. Y aquí en el ejemplo de Raquel y Lea, de estas dos hermanas, vemos el primogénito de Lea, que era Rubén, cómo vivió, creció viendo toda esta rivalidad, viendo todo este problema, y la palabra nos narra cómo él llevó a su madre una planta que en ese tiempo se consideraba como tipo afrodisíaco, que se llamaba mandrágoras. Se la lleva con una intención como para ayudar a su madre a resolver parte de este conflicto en el que él ha visto que ha crecido y que su mamá y su tía permanecen. Ahí está el ejemplo de cómo ya el hijo está repitiendo lo mismo que vio en sus padres, en su madre y su tía, en su hogar. Así es. Cindy, y en medio de esa situación uno ve cómo Lea y Raquel siguen repitiendo lo que aprendieron de su papá. Porque primero, la actitud de Lea, o sea, Lea tiene las mandrágoras, Raquel se acerca y le pide que se las dé. Y Lea le dice, ¿te parece poco haberme quitado el marido? De manera tal que Lea se olvidó de cómo realmente fue la historia. No le salió la amargura ahí. Exactamente. Pero entonces Raquel le ofrece una
un negocio, por así decirlo, a Lea. Y lo primero, lo que le dice es, ok, esta noche Jacob dormirá contigo si tú me das las mandrágoras. Y nosotros vemos aquí que en su solución hay 3 acciones interesantes. Y la primera es, ella entendía que tenía el poder sobre Jacob, ¿verdad? Te lo doy. Te lo doy Raquel, a cambio de las... entiende. Raquel entiende eso. Y segundo, ven a Jacob como un objeto. Ni siquiera le preguntan si tú quieres o no quieres. Ya decidieron sobre la vida de Jacob sin que él siquiera supiera. Y en tercer lugar, en ese momento ella luchaba por despojar a su hermana de aquello que en ese momento ella quería, que eran las mandrágoras que su hijo le había llevado. Entonces uno ve como que ese mismo comportamiento que Labán tenía, al final ellas lo aprendieron. Y en su interrelación constante también lo aplicaron, lamentablemente, y sus hijos también lo aprendieron de él. Eso quiere decir que aunque la persona haya sufrido y crecido sufriendo y piense que no va a pasar eso, lo repite en un momento específico. Los papás tienen que tener en cuenta eso. Se repiten patrones, aunque tú rechaces mientras chiquito, yo no voy a hacer así cuando sea grande. Eso está ahí, ha hecho raíces y se va a repetir. Así a menos que Dios sane. A menos que Dios sane. Y sale de manera a veces hasta natural, o sea, ni siquiera te das cuenta que estás Que lo estás repitiendo. haciendo. Porque fue tanto el dolor que tú de verdad no quieres que suceda. Pero Así es. sencillamente pasa. Así es. Bueno, porque es que el amor de ellas estaba enfermo. Era como tú decías ahorita, Orfa. Tú dijiste, él amaba a sus hijas, no era que no la amaba. Pero él tenía un amor dañado y esa herida también se traspasa. Ellas aman a Jacob, a su esposo, y le siguen haciendo exactamente el mismo daño. Fíjate en ese intercambio, cómo vemos que ella le dice, oigan lo que le dice la respuesta hacia Jacob de Lea. Debes acercarte a mí porque ciertamente te ha alquilado esta noche. O sea, hay una exigencia, o sea, ya no es ni siquiera, es una transacción, un alquiler, o sea, ya tú eres un objeto. O sea, ya no es un intercambio, yo te estoy alquilando. Y es el objeto de su amor. Se vuelve un objeto material para tener hijos, para buscar aceptación. Qué pena. En el fondo son las dos hermanas que están peleando, ¿eh? Sí. O sea, el conflicto de ellas dos, aún amando a la misma persona, se convierte en algo aversivo, algo totalmente dañado. Entonces, Yo diría que hasta obsesivo. Sí, claro, era un pugilato. ¿Con quién tú vas a estar? Competencia. ¿Entiendes? La competencia es lo que Dios dice. El hombre no debe tener a su esposa y a la hermana de la esposa, porque eso va a traer rivalidad. O sea, Dios lo dice clarito. Y todo Y ahí lo raíz vemos. de la decisión que tomó el padre. Sin Papá. duda, sin duda. Pero y vemos como la consecuencia también viene el pecado en Rubén, el hijo de Lea, que él se llega a la sierva de Raquel, que había tenido un hijo con Jacob. Y me llamó mucho la atención el discurso de Jacob antes de morir, que él, sabiendo lo que había pasado, no sé cuántos años pasaron, él dice en su discurso, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. O sea, él le quita la primogenitura, que eso viene también generacional. Pero es interesante, si te ibas a decir. No, definitivamente viendo toda esta historia de esta familia, la disfuncionabilidad de la familia, cómo se forma, cómo crece y cómo todo esto es consecuencia de una mala paternidad, de una mala paternidad y cómo esas cadenas se van repitiendo de generación en generación también, Oro. O sea, esas conductas dañadas. El primer hijo fue muy afectado. Muy Rubén afectado. definitivamente. O sea, captó tantas cosas que dañaban y es la razón por la que transgrede, rompe el límite. Esa mujer fue dada a Jacob no porque él la amara, sino por el pugilato que tenían las dos hermanas. Ya no tengo hijos, tú tampoco tienes. Bueno, pues yo voy a tomar a mi sierva como una cosa de nuevo. Sí. O sea, ustedes se ven cómo se repite lo mismo. Repitieron la conducta de su papá. Exactamente. Trataron a Olvide sus la- siervas como un objeto.
No, y hablar en la declaración que hizo Jacob antes de morir acerca de Rubén, y tú acabas de leer, Lisa, también uno tiene que ver que qué pena que Jacob no confrontó antes. Que ya el momento de su lecho, porque reconoce que es su primogenitura y lo que significaba el primogénito. Sin embargo, él se la quita, dijo, no serás ya el principal por lo que hizo su hijo. Pero ¿dónde tuvo la corrección del padre en su momento? Sí, así es. Así es. Era muy disfuncional todo lo que se movía ahí, sin duda. Porfa, pero entonces vimos la parte negativa, la parte disfuncional, pero también debemos tener ejemplos de buena paternidad. Hay muchos en la Biblia, solo que esta vez vamos a tratar uno solo, y es el ejemplo que hemos tomado es la de Job y sus hijas. Él tuvo 10 hijos, 3 hembras, y entonces dice la palabra de Dios cómo era este hombre. Yo creo que el punto básico, y te lo decimos y te lo compartimos con mucho amor, es que el carácter del papá va a hacer la diferencia. Si es un carácter de un hombre maduro, de un hombre que entiende cuál es su trabajo, digamos, en educar sus hijas, cómo debe hacerlo, va a ser una persona que va a traer mucho fruto, va a prolongar la bendición a su familia. Cuando el carácter del papá no es así, es una persona egocéntrica, una persona egoísta, una persona que solo busca su beneficio, como era el caso de Labán, entonces allí está el problema. En el caso de Job no fue así. Job amó a Dios. Dios dice de Job, es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del pecado. Ahí está la clave. Eso asegura que la familia va a caminar bien. No es que parecía, es que era. Y al ser así, él trajo mucha bendición a su casa y a sus hijas también. Qué lindo eso que dice de ver el padre, porque también destaca aquí en Job 1:4, que dice, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que vinieran. Entonces ahí también habla de una relación familiar sana, unida, donde ellos le dan valor a sus hermanas, aún siendo mujeres, que en eso no se veía. Así que qué lindo ver cada detalle, porque eso es precisamente lo que quiere Dios, que haya una unidad, que los hermanos se preocupen por las hermanas, que las inviten a sus casas. También vemos en el ejemplo de Job, muy importante, que había una protección espiritual sobre cada uno de sus hijos y de sus hijas. Es precioso ver cómo Job se levantaba y ofrecía cada día por cada uno de sus hijos sacrificios y holocaustos a Dios, por si acaso uno de ellos había pecado. Ahí vemos, no vemos un favoritismo, dice por todos sus hijos y todos los días. Qué precioso, que como cerramos con esta enseñanza espiritual. El corazón como velado por el corazón de sus hijos. Están en un banquete, a lo mejor se han hecho algo que ofende a Dios. Todos los días orar y llamarlos y estar con ellos. Ese cuidado es lo que Dios espera. Y ya se acabó el tiempo, pero evidentemente la compasión, la integridad, la fidelidad, porque Job era un hombre fiel con su esposa. Había un buen ejemplo en la casa. Todo eso nos ayuda a ver que al final él está logrando en su familia lo que él había sembrado. Así que te decimos, recuerda esto, malos tratos van a llevar a las chicas a malas acciones. Buen trato, buen modelo, las va a llevar a una vida diferente en la cual esa persona, esa niña, ese adolescente, esa mujer adulta va a confiar en Dios y va a ser, su vida va a ser un modelo para las demás. Dios te bendiga y que tú seas una de ellas.